¿Alguna vez te has preguntado cuándo exactamente comenzó todo? Ese momento en el que tu dinero dejó de alcanzar, en el que las deudas empezaron a acumularse, en el que dejaste de dormir tranquilo porque no sabes cómo vas a llegar a fin de mes. La mayoría de las personas cree que el caos financiero comienza cuando ya están ahogadas en deudas, cuando el banco les llama, cuando les cortan un servicio. Pero la verdad es otra. El colapso financiero no empieza en el momento más dramático. Empieza mucho antes, en silencio, en un instante aparentemente inofensivo que nadie nota. Y esa es la razón por la que resulta tan devastador. Ese momento no llega con alarmas ni señales de alerta. No hay una notificación en tu teléfono que te diga: cuidado, tu vida financiera acaba de entrar en zona de riesgo. No hay un cartel rojo que te advierta que estás a punto de perder el control. Todo lo contrario. Ese momento suele disfrazarse de normalidad, de una compra necesaria, de una pequeña ayuda que pediste prestada, de una decisión que tomaste porque no quedaba otra. Y es precisamente ahí, en esa sensación de que todo está bajo control, donde se esconde el verdadero peligro. El punto de colapso no es el día en que te quedas sin dinero, es el día en que decides ignorar que no te está alcanzando. Es la primera vez que pagas el mínimo de la tarjeta de crédito pensando que lo solucionarás el mes siguiente. Es cuando empiezas a usar un crédito para cubrir un gasto que antes pagabas en 1900 efectivo. Es cuando dejas de revisar tu cuenta bancaria porque ya sabes que no quieres ver lo que dice. Es ese momento en el que cruzas, sin darte cuenta, una línea invisible. Y una vez que la cruzas, regresar se vuelve cada vez más difícil. La mayoría de las personas no recuerda ese momento, porque en ese instante no pasó nada grave. No hubo drama, no hubo consecuencias inmediatas. Fue solo una decisión pequeña, casi irrelevante, pero esa decisión abrió una puerta, y por esa puerta entraron todas las demás. El problema no fue la deuda en sí, sino el cambio de mentalidad que vino con ella. El momento en que normalizaste vivir en rojo. El momento en que aceptaste que así es la vida de todo el mundo. El momento en que dejaste de sentir alarma y empezaste a sentir resignación. Y aquí está el detalle que cambia todo. El caos financiero no se construye con grandes errores. Se construye con pequeñas tolerancias, con microdecisiones que repites una y otra vez hasta que se vuelven en forma de vivir. Toleras un sobregiro, luego otro. Toleras pagar intereses, luego aceptas que eso es normal. Toleras no tener ahorros, luego te convences de que ahorrar es imposible. Y lo peor de todo es que mientras más tiempo pasa, más natural te parece. Te acostumbras, te adaptas y empiezas a creer que no hay salida. Pero la verdad es que sí hay un patrón claro, un momento específico en el que todo comienza a desmoronarse. Y ese momento es el primero en el que usas deuda para cubrir un gasto recurrente. No estoy hablando de una emergencia real. No me refiero a un accidente médico o a una situación extrema. Estoy hablando de ese día en que usas la tarjeta de crédito para pagar el supermercado, la gasolina, una salida con amigos, la cuenta de luz. Gastos que antes cubrías con tu ingreso, gastos que ahora ya no te alcanzan, y en lugar de ajustar tu forma de vida, decides financiarla. Ese es el verdadero punto de ruptura, porque en ese instante dejas de vivir con lo que ganas y empiezas a vivir con lo que no tienes. Y una vez que empiezas, es muy difícil parar, porque el mes siguiente llega con los mismos gastos, pero ahora también llega con la cuota de lo que pediste prestado. Entonces, lo que antes te alcanzaba justo, ahora te alcanza menos, y vuelves a recurrir al crédito. Y el ciclo se repite, cada vez más rápido, cada vez más profundo. Y aquí es donde entra otro factor clave, la sensación de urgencia constante.
Cuando cruzas ese punto de quiebre, tu relación con el dinero cambia por completo. Ya no piensas a largo plazo, ya no planificas, solo reaccionas. Vives en modo supervivencia financiera. Cada decisión que tomas está condicionada por la presión inmediata. ¿Cómo pago esto hoy? ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Cómo cubro esto antes de que me corten el servicio? Y en ese estado mental es imposible tomar buenas decisiones, porque buenas decisiones requieren claridad. Y la claridad solo existe cuando tienes margen, cuando tienes aire, cuando no estás ahogándote. Pero ese margen desapareció. Lo perdiste en algún punto del camino y ahora vives en una realidad en la que cada mes es un desafío, en la que cada gasto imprevisto es una crisis, en la que cada llamada del banco te genera ansiedad. Y lo más duro de todo es que esta situación no mejora sola. No se resuelve con el tiempo, no se arregla con más ingresos si no cambias la mentalidad que te llevó ahí, porque el problema no es solo la deuda, es la forma en que aprendiste a vivir, es el patrón que normalizaste, es la línea que cruzaste y ya no sabes cómo volver a cruzar en la otra dirección. Ahora bien, es importante entender algo, el caos financiero no discrimina, no le importa cuánto ganes. No le importa tu profesión, tu educación, tu nivel social. Puedes ganar mucho y estar en colapso. Puedes ganar poco y tener control. Porque el punto de ruptura no es una cuestión de cantidad. Es una cuestión de equilibrio, de proporción, de conciencia. El colapso empieza cuando tus gastos superan tus ingresos de manera sostenida. Y decides financiar esa diferencia en lugar de corregirla. Y lo que hace todo esto aún más peligroso es que vivimos en una sociedad que normaliza la deuda, que te empuja a gastar más de lo que tienes, que te ofrece crédito fácil, que te hace creer que vivir endeudado es parte de la vida adulta, que te vende la idea de que el éxito se mide por lo que tienes, no por lo que controlas. Entonces, cuando llegas a ese punto de ruptura, no sientes que estás cometiendo un error. Sientes que estás haciendo lo que todo el mundo hace. Y esa falsa sensación de normalidad es lo que te mantiene atrapado. Mentalidad de valor. Es ese espacio donde desmontamos estas ilusiones, donde aprendemos a ver lo que nadie más te dice. El verdadero problema es que cuando ya estás dentro del caos, es difícil verlo con claridad, porque tu mente se acostumbra, se adapta, crea justificaciones, te convences de que es temporal, de que el próximo mes será mejor, de que cuando consigas ese aumento, ese bono, ese nuevo trabajo, todo se solucionará, pero no se soluciona. Porque el problema no es la falta de dinero, es la falta de estructura, es la ausencia de límites, es la incapacidad de decir no puedo pagarlo y actuar en consecuencia. Y aquí viene una verdad incómoda. La mayoría de las personas que viven en caos financiero lo saben. Saben que están gastando más de lo que ganan, saben que están acumulando deuda, saben que están evitando mirar sus cuentas. Lo saben, pero no saben cómo pararlo, porque pararlo implica enfrentar, implica reconocer, implica cambiar, y cambiar duele, cambiar implica renunciar, implica aceptar que durante mucho tiempo tomaste malas decisiones, implica dejar de culpar a las circunstancias y asumir responsabilidad, y eso es lo más difícil de todo. Pero hay algo que necesitas entender. El hecho de que sea difícil no significa que sea imposible. Y el hecho de que hayas cruzado ese punto de ruptura no significa que estés condenado a vivir en caos para siempre. Significa que necesitas reconocer en qué momento estás. Necesitas identificar cuándo fue que perdiste el control. Necesitas dejar de fingir que todo está bien, porque mientras sigas ignorando el problema seguirá creciendo. Y cada día que pasa, salir de ahí se vuelve un poco más complicado.
El primer paso para salir del caos financiero no es conseguir más dinero, no es un plan mágico, no es un curso de inversiones, es la aceptación, es mirar tu realidad de frente y decir, estoy en problemas, no estoy manejando bien mi dinero y necesito cambiar. Ese es el punto de partida. No puedes arreglar lo que no reconoces, no puedes cambiar lo que niegas. Y mientras sigas viviendo en piloto automático, reaccionando a cada crisis, sin cuestionar tus patrones, vas a seguir en el mismo lugar. O peor. Ahora, hablemos de los señales. Porque aunque el punto de ruptura sea silencioso, no es invisible. Hay señales claras de que estás cruzando esa línea, o de que ya la cruzaste hace tiempo. La primera señal es que no sabes exactamente cuánto debes. Si alguien te pregunta cuánto debes en total y no puedes responder con precisión, eso es una señal. Significa que dejaste de llevar control, que dejaste de enfrentar, que estás evitando la realidad. La segunda señal es que pagas el mínimo de tus deudas, siempre, nunca más, porque no te alcanza para más. Esa es una señal clarísima de que tus ingresos no cubren tu estilo de vida. Estás subsistiendo, no estás avanzando. Estás manteniendo la deuda viva, pero no la estás eliminando. Y mientras tanto, los intereses se acumulan. Y lo que debías hace 6 meses sigue siendo lo mismo o más, aunque hayas estado pagando. La tercera señal es que vives con miedo financiero constante, miedo a que te llegue una cuenta, miedo a que se rompa algo, miedo a que te pidan dinero, miedo a revisar tu saldo. Ese miedo no es normal, no es parte de la vida adulta, es una señal de que estás al límite, de que cualquier imprevisto puede derrumbarte. Y vivir así no es vivir, es sobrevivir con ansiedad permanente. La cuarta señal es que dependes del crédito para gastos cotidianos. Si necesitas la tarjeta para comprar comida, para poner gasolina, para pagar servicios básicos, estás en colapso. Porque esos gastos no son opcionales, son recurrentes. Y si no los puedes pagar con tu ingreso, significa que tu estructura financiera está rota y mientras no la repares, vas a seguir hundiéndote. La quinta señal, y quizás la más peligrosa, es que ya normalizaste esta situación. Ya no te alarma, ya no te incomoda, ya asumiste que así es la vida, que todo el mundo vive endeudado, que no hay otra forma, y esa resignación es la peor trampa de todas. Porque cuando dejas de luchar, cuando dejas de buscar salidas, te quedas atrapado para siempre. Entonces, ¿qué haces si reconoces que ya cruzaste ese punto de ruptura? ¿Qué haces si te identificas con esas señales? Lo primero es detenerte. Deja de tomar más deuda. Aunque sea difícil, aunque sientas que no hay otra opción, deja de financiar tu vida con dinero que no tienes. Porque cada peso que pides prestado hoy es un peso que vas a tener que devolver mañana, con intereses. Y mientras sigas sumando, nunca vas a poder restar. Lo segundo es hacer una radiografía completa de tu situación financiera. Anota todo lo que debes, cada tarjeta, cada préstamo, cada cuenta pendiente. Anota cuánto pagas de intereses, cuánto pagas de cuotas, cuánto te queda después de pagar todo eso. Esa radiografía va a ser incómoda, va a doler, pero es necesaria, porque no puedes salir de un lugar si no sabes dónde estás. Lo tercero es crear un plan de contención. No estoy hablando de un plan para ser rico, estoy hablando de un plan para dejar de hundirte, un plan para estabilizar, para dejar de caer. Eso implica reducir gastos. Sí, reducir, no hay otra opción. Si tus ingresos no alcanzan, tienes que ajustar tu estilo de vida. Y eso no es fracaso, es inteligencia, es madurez, es responsabilidad.
Lo cuarto es priorizar tus deudas. No puedes pagar todo al mismo tiempo si no te alcanza. Entonces tienes que decidir qué pagas primero. Y aquí la regla es simple. Primero pagas lo que tiene mayores consecuencias si no pagas. Servicios esenciales, deudas con garantía, deudas que pueden afectar tu capacidad de generar ingresos. Y después, las demás. No es ideal, pero es realista. Y en una situación de colapso, el realismo es lo único que funciona. Lo quinto es buscar, aumentar tus ingresos, pero no como solución mágica, no como excusa para seguir gastando más, sino como complemento del ajuste que ya hiciste. Si reduces gastos y además logras generar más ingresos, entonces sí, puedes acelerar tu salida. Pero si solo aumentas ingresos sin cambiar tu comportamiento, vas a gastar más y vas a seguir en el mismo lugar. Eso pasa todo el tiempo. Gente que gana más, pero sigue endeudada. Porque el problema no era el ingreso, era el comportamiento. Y aquí está el cambio de mentalidad más importante de todos. Entender que salir del caos financiero no es un evento, es un proceso. No hay un día en el que despiertas y todo está resuelto. Es una decisión que tomas hoy y que tienes que sostener mañana y pasado mañana y el mes que viene. Es un cambio de hábitos. Es una reeducación financiera. Es desaprender patrones que llevaban años instalados. Y eso toma tiempo, toma esfuerzo, toma constancia, pero es posible, totalmente posible. He visto personas que estaban completamente ahogadas en deudas y lograron salir. No porque se ganaron la lotería, no porque consiguieron un trabajo millonario, sino porque decidieron cambiar, porque dejaron de negar su realidad, porque enfrentaron sus números, porque ajustaron su vida, porque dejaron de buscar soluciones mágicas y empezaron a aplicar soluciones reales. Y poco a poco, mes a mes, fueron recuperando el control. Y cuando recuperas el control, todo cambia. Dejas de vivir con miedo, dejas de reaccionar. Empiezas a planificar, empiezas a decidir, recuperas tu paz mental, recuperas tu capacidad de elegir. Y eso no tiene precio, porque vivir con tranquilidad financiera no es un lujo, es un derecho que todos deberíamos tener, pero es un derecho que tienes que conquistar. Nadie te lo va a regalar. Nadie va a venir a ordenar tu vida por ti. Eres tú quien tiene que hacerlo. Entonces, la pregunta no es si puedes salir del caos financiero. La pregunta es si estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para salir. Si estás dispuesto a reconocer que hay un problema, si estás dispuesto a enfrentar tus números, si estás dispuesto a ajustar tu vida, si estás dispuesto a ser paciente, si estás dispuesto a cambiar patrones que llevas repitiendo durante años. Porque si estás dispuesto, hay salida, siempre hay salida. Pero tiene que haber voluntad, tiene que haber honestidad, tiene que haber compromiso. Y una última cosa, una vez que salgas, una vez que recuperes el control, no olvides cómo llegaste ahí. No olvides el punto de ruptura. No olvides las señales, porque el riesgo de volver a caer siempre existe, especialmente si no cambias tu relación con el dinero. Si solo solucionas la deuda pero no solucionas la mentalidad, vas a volver a endeudarte. Porque el problema no era la deuda, era la forma en que tomabas decisiones, era tu tolerancia al descontrol, era tu falta de límites. Y si no trabajas en eso, vas a repetir el patrón. Por eso es tan importante no solo salir del caos, sino también construir una estructura financiera sólida, una estructura que te proteja, que te dé margen, que te permita respirar. Una estructura en la que tengas claridad de cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes, cuánto ahorras. En la que tomes decisiones con información, no con impulso. En la que no dependas del crédito para vivir. En la que tengas un fondo de emergencia que te respalde cuando pase algo inesperado. Porque cosas inesperadas van a pasar.
siempre pasan, pero la diferencia es que si tienes estructura, esas cosas no te derrumban, solo te incomodan y sigues adelante. El caos financiero no es inevitable, no es parte de la vida, no es algo que le pasa a todo el mundo, es el resultado de patrones, de decisiones, de tolerancias que se fueron acumulando. Y si se construyó, se puede deshacer. Pero necesitas verlo, necesitas reconocerlo, necesitas actuar, porque el tiempo no lo soluciona, la esperanza no lo soluciona, la acción lo soluciona, la disciplina lo soluciona, el compromiso lo soluciona. El punto de colapso ya pasó, tal vez hace meses, tal vez hace años, pero sigue teniendo efecto en tu vida hoy. Cada mes que vives en caos es un mes en el que ese punto sigue cobrándote, sigue afectándote, sigue limitándote. Pero también hay otro punto, un punto de decisión, un punto en el que dices, hasta aquí, no más. Voy a recuperar el control de mi vida financiera. Y ese punto puede ser hoy, puede ser ahora, puede ser en este preciso instante. Vas a seguir ignorando las señales. ¿Vas a seguir creyendo que esto se soluciona solo? ¿O vas a decidir de una vez enfrentar tu realidad y hacer lo que hay que hacer?